Hey, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Gracias por estar aquí en el canal de Gorilas Bet. Recuerden que yo soy Franks y voy a estar trayéndole estrategias, pronósticos, información acerca de apuestas deportivas. Eh, en el día de hoy vengo con la estrategia número 2 de análisis manual. Lo que vamos a hacer es análisis estadístico, pero de una forma manual. Ya en el tercer video va a venir análisis estadístico, pero de una forma más en un archivo de Google Drive. Vamos a verlo como yo copio esas informaciones. El último va a ser un poco más largo y más extenso porque en realidad necesitamos informaciones y voy a estar compartiendo las fórmulas que yo utilizo, y el que quiera hacerlo puede hacerlo como le interese aplicar esa información que yo voy a estar suministrando totalmente gratis aquí. Entonces, vamos a hacer este análisis manual que consiste de analizar el equipo y analizar el pitch que va a lanzar en el día para poder tener una proyección más adecuada. Vamos a analizar este de Seattle y Miami, y aquí también en covers, en The Score, vamos a estar utilizando el mismo evento que va a ser este de Seattle y Miami. Entonces, pero antes de empezar, tengo que darle las gracias a las personas que se han suscrito. Ya somos 663 suscriptores que hay aquí en el canal y seguimos creciendo. Gracias a los que seguimos creciendo y a los que se siguen suscribiendo aquí en el canal. Estamos creciendo como familia y espero que ustedes comenten mucho. Hay muchas personas que me comentan, saben que yo les respondo cuando puedo, y trato de ayudarle lo más que pueda. Cuando me preguntan de una casa de apuestas y de lo que sea, yo trato de darle la información que tengo a la mano, y la que no la investigo y también se la proporciono. Entonces, aquí a los que están suscritos en la parte de comunidad, recuerden que pueden ver los pronósticos diarios gratuitos que yo voy a tener de la MLB. También vamos a tener de la NBA, de la NHL, de la NFL y de todo, muchos deportes. Solamente en el soccer no vamos a entrar por ahora, pero vamos a tener esto pendiente para más adelante. Eh, yo espero que les haya gustado cómo se está publicando aquí los pronósticos en la parte de comunidad. Vamos a ir creciendo aquí en nuestra parte de comunidad. Yo les recomiendo que ustedes siempre se den la vueltecita, siempre visiten esta parte de comunidad, dejen un comentario y yo les voy a tratar de responder lo más pronto posible. También tenemos el plan aquí de la MLB de 15 días. También pueden verlo aquí en nuestra parte de comunidad. Todo estará aquí y ustedes me pueden escribir en esta parte de la comunidad. Entonces vamos a empezar con la estrategia número 3, que en realidad sí está muy buena. Con la estrategia número 2, perdón, que está muy buena. Entonces vamos a analizar estos dos pitchers que también necesitamos verlo, porque ya los partidos, los equipos, pudiéramos hacerlo aquí también. Les voy a mostrar, por ejemplo, eh, no, creo que no puedo ver lo que yo necesito ver así completamente. Pero no se lo voy a mostrar, voy a hacerlo como yo lo hago, porque en realidad esto es mostrándole la forma como yo lo hago aquí. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Voy a explicarle ahora mismo qué yo hice. Aquí en el sitio web de mlb.com, el partido que vamos a analizar, debemos abrir la página oficial de los dos pitchers que van a lanzar en el día. Aquí en The Score vamos a entrar al partido y vamos a abrir la página oficial de los dos equipos que también van a jugar en el día. ¿Por qué yo lo veo por separado? Porque allí se me hace más cómodo ver a los pitchers y aquí se me hace más cómodo ver los equipos. Es un asunto de comodidad de cómo tú lo ves. Si cuando tú entiendas bien esta estrategia, cómo funciona, y tú crees que con un solo sitio web puedes hacerlo a las dos cosas, también puedes hacerlo. Yo lo hago de esta forma porque ya yo me he acomodado y acostumbrado a hacerlo así. Entonces vamos a lo primero que vamos a hacer es ver los pitchers. ¿Por qué se ven los pitchers? Porque los pitchers es que nos van a hablar la primera información que necesitamos. Entonces, cuando ustedes entren al sitio web del pitcher, vamos a ir paso por paso, los ruedan hacia abajo y le dan aquí donde dice Game Logs. Aquí, donde dice Game Logs, ustedes hacen un clic y la página se actualiza, donde muestra la temporada actual y cómo le ha ido al pitcher en esta temporada. Entonces, hay una información que debió cargarse aquí abajo, pero veo que no me está saliendo aquí la información. No sé por qué. Vamos a esperar que caiga porque está un poco lento el internet el día de hoy.
Entonces volvemos y hago clic en Game Logs. Vamos a ver. En realidad aún está cargando, porque está muy cargado el sitio web. En realidad cuando yo estoy grabando con la computadora y utilizando los sitios web y el grabador que utilizo, se me carga mucho la PC. Entonces vamos a esperar que cargue. Vamos a ver aquí. Ok. Bueno, entonces aquí arriba vemos, porque lo movieron arriba fue. Entonces aquí arriba vemos esta información que dice del mes de abril. Abajo sale la información completa de todo. No sé si fue que la actualizaron y la pusieron arriba, pero antes salía abajo y salía la información completa de todos los meses. Aquí ahora vemos que dice abril, pero como estamos en abril, vamos a ver qué tal, como quiera vamos a necesitar esta información, porque solamente van el mes de abril y el pitcher solamente lleva 3 eventos. Entonces de los 3 eventos el pitcher ha lanzado 14 innings que se distribuyen entre 5 y 4. 2 eventos pichó 5 innings y un evento pichó 4 innings. Entonces en esos eventos le han hecho 11 hits y le han hecho un total de 7 carreras. Y no le dieron jonrones, no hizo bases por bola, dio 7 y hizo 23 strikeouts. Entonces, para esto nosotros necesitamos una calculadora. ¿Por qué vamos a necesitar una calculadora? Porque nosotros vamos a necesitar calcular cuál es la proyección de este pitcher. Si este pitcher le han hecho 7 carreras, ¿cuál es la proyección de esas carreras? Vamos a ver, esas carreras dividido entre la cantidad de innings que ha pichado, nos va a decir que es un total de 0.049 por inning. Si lo multiplicamos por 4.5, si dividimos esto, más o menos sería 4.5. Esto habría que sumarlo los 3 y dividirlo entre 3. Porque eso es lo que se hace al final. Se suma y se divide entre 3 para tener un número más o menos de la cantidad de eventos. Yo lo voy a poner por 4.5. Nos va a decir la cantidad de carreras que por 4. Solamente 2 carreras cada 5 innings es lo que él proyecta. Veanlo ahí, que aquí en este proyecto 2 y en este proyecto 2, aunque aquí le hicieron 7, perdón, esos fueron los hits. Los runs es 1 y 5, aunque aquí le hicieron 5. Es lo que proyecta, son 2 carreras, 1.9, casi 2. Esa es la cantidad de carreras que él proyecta como pitcher. Entonces, también ustedes pueden calcular de esa misma forma la cantidad de strikeouts que este pitcher genera. Entonces tenemos 14.1, ok, 23, perdón. 23 que son los strikeouts dividido entre 14.1. Esto nos dice que es la cantidad de strikeout que él proyecta por inning. Entonces, si lo multiplicamos por 4.5, que fue el balance que nos dio de la suma de los innings, nos va a decir que este pitcher está ponchando 7. Esa es su proyección de 7 strikeouts por juego. Aunque en algunos él ponchó 12, en otro 13, en otro 8. Esta es la proyección que él da. Al tener pocos juegos, pocos eventos, esto puede no ser un gráfico totalmente claro, un dato totalmente claro, porque no tenemos suficiente información. Yo les estoy mostrando cómo se debe hacer esto y ustedes cuando haya estos pitchers tengan 10 partidos pueden hacer lo mismo. Y ya ahí la información va a ser un poco más certera que actualmente está suministrada, porque tenemos más eventos, tenemos más patrón, tenemos más información que la que actualmente estamos haciendo. Recuerden que esto es analítica pura. Entonces este pitcher poncha 7 y le hacen 2 carreras por cada juego que él lanza. Entonces ya tenemos 2 carreras por un lado y tenemos 7 innings por este pitcher. Ya analizamos este pitcher. Entonces el mismo método hay que hacerlo con el otro pitcher. Ustedes deben hacer lo mismo. Analizar la cantidad de innings, la cantidad de carreras que le bajan. Entonces vean aquí, si proyectamos 11 carreras dividido... Primero se suman todos los innings. Bueno, aquí 25 innings, .1 dividido
entre 1, 2, 3, entre 4 eventos. 6.2 innings. Vamos a dejarlo en 6. Y entonces ya ahí comenzamos a dividir. Entonces aquí vemos que tienen 11 carreras. 11 dividido entre 6. Dicen aquí que le bajan 2 carreras en el total de inning. Perdón. Déjenme hacerlo diferente. Es 11 dividido entre 25.1 es igual por 6. Ahora sí, señores. Perdón, que es que a veces uno comete errores. Entonces, este es el total de carreras que le van a bajar por cada evento. Un total de 2.62 carreras, casi 3 carreras por evento. Esto es una proyección, recuerden que él está lanzando 6 innings este pitcher. Entonces tenemos casi 3 carreras aquí en Seattle y tenemos 2 en el otro equipo. Un total de 2 carreras del otro. Tenemos un total de 4.5 carreras. Por ahora, el pitcher de Miami se ve mejor que el pitcher de Seattle, de Ruby Ray. Entonces, ¿por qué? Porque a este le proyeccionan más carreras que el de Miami. Y esto es un asunto de cuántas carreras el pitcher se deje hacer, porque es con carreras que se gana, no es con otra cosa que se gana. Un partido se gana en base a carreras, no es en cuanto strike out hizo el pitcher, ni cuántos jonrones hizo el equipo. Si un equipo hace 10 jonrones y el otro hizo 7 jonrones, pero el otro empujaba una carrera por jonrón y el otro empujaba 3 por jonrones, es un asunto de cuántas carreras se bajó. Entonces por ahora se proyecta Miami, que se ve mejor que Seattle por el asunto del pitcher. Entonces yo espero que esté quedando clara toda la información, porque en realidad yo sé que es un poquito confusa. Entonces ya tenemos la información de los pitchers. Es esta información que ustedes le hacen. Así mismo ustedes calculan los strikeouts para saber si a ustedes les gusta apostar a los ponches, a los strikeouts. Ustedes pueden también analizarlo y saber cuánto proyecta este pitcher. Entonces ya analizamos los dos. Ahora vamos a analizar los equipos. ¿Qué le vamos a ver a los equipos? Aquí, cuando ustedes entran en la página del equipo, le dan a schedule, de nuevo a calendario, si está en español, a los dos equipos. Y vamos a ver cuántas carreras han bajado en los últimos 5, son 10 eventos, pero como la serie está muy corta, vamos a ver por lo menos los últimos 5 eventos, cuántas carreras ha empujado el equipo en su donde le toca jugar el día de hoy, si es casa o ruta. Por ejemplo, a Seattle le toca jugar en la ruta. ¿Cuántas carreras ha empujado en la ruta? Sin contar el juego de ayer. Vamos aquí 1, 2, 3. Le ganó aquí con 8. Aquí vemos también, veamos, estos son en casa. Solamente veo 8, 9, 10, 11 carreras en casa. En ruta. Entonces tenemos aquí dijimos 11, tenemos 12, 13, tenemos 17, tenemos 22 carreras, pero ya tenemos 6 eventos. Entonces vamos a calcular, señores, porque aquí se utiliza toda la calculadora. Tenemos 6 eventos de 9 innings. Son 54. Y tenemos la cantidad de carreras que calculamos, que eran 22 carreras dividido entre 54, que son la cantidad de innings que ha jugado. Ahí nos dice cuántas carreras se le empuja por inning, pero vamos a calcularlo en base a los innings que va a pichar. Vamos a calcularlo por 9, porque son 9 innings que él va a jugar. Entonces aquí nos da una proyección de 3.6 carreras en el juego. Entonces no se hacen 3.6 carreras, se hacen 3 o se hacen 4. Entonces esta es la proyección que ustedes hacen del equipo. Entonces de esa misma forma se le hace a Miami, se hace el mismo análisis, se hace el análisis de por lo menos 2 o 3 series, que son más o menos 9 partidos o 10 partidos en lo mismo. Entonces vamos a calcular por lo menos los eventos de casa. Aquí vemos en casa, vamos a ver. Vamos a analizar este de Filadelfia y Anaheim. Ok, él jugó con San Luis. Vamos a ver San Luis y Anaheim para tomar la misma referencia. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3,
y Filadelfia y Anaheim tenemos 7 partidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. Entonces, vemos aquí la cantidad de carreras que hizo. Veamos, 3, 11, 14. Bajo 11 carreras. Esto de programa un poco el cálculo. 25, 26. Y aquí tenemos 5 más. Tenemos 31. Entonces 7 por 9. Dividido. 31 dividido entre 63. Por 9. Esta es la proyección de carreras que debe bajar en Miami en un partido de 9 innings. Esto es una proyección más o menos, recuerden que esto es en base a sumar las carreras que él empuja, pero como le digo, hay cosas que desconfiguran un poco la suma total, porque esto es una locura cuando un equipo baja 11 carreras, porque en realidad puede suceder, pero esto descontrola un poco el cálculo. Entonces, por lo que vemos un partido con más o menos 8 carreras, entre 8 o 9 carreras, en base a los 5 que proyectan los pitchers, los 3, 4 que proyectan los pitchers. Uno proyecta 2, otra proyecta 4, más las carreras que proyectan los equipos que deben de hacer, que proyectan entre 4 y 5. Estamos hablando que es un partido de 9 carreras, 8 o 9 carreras. Entonces, esta es una proyección de un cálculo manual. Entonces ya vemos que Miami está empujando más carreras que Seattle. Vemos que el pitcher del Miami se ve mejor que el de Seattle. Entonces, todo proyecta a que Miami es el ganador de este evento. Y tenemos ahí mismo la cantidad de carreras que van a bajar, la cantidad de ponche que se debe hacer y toda la información clara y detallada, señores. Esta estrategia es muy buena, pruébenla, pero todo llévenlo anotado, porque lógicamente yo lo estoy haciendo así porque ya yo sé cómo hacerla. Entonces yo les recomiendo a ustedes que vean el video varias veces, que sepan lo que yo hice, y cuando no tengan duda, pregunten en las cajas de comentarios. Así que de esto se trata esta estrategia. Yo espero que le hayan entendido muy bien. Entonces era todo lo que yo quería mostrarles en el día de hoy. Recuerden suscribirse y darle un like y activar la campanita para seguir recibiendo videos como estos. Así que recuerden que falta la parte 3 de la estrategia ya de analítica, donde ese video va a ser un poquito más extenso y vamos a ver más información importante ahí. Así que suscríbanse, denme like, y en el video 4 ya voy a mostrar cómo se hace un análisis completo total con las estrategias, y ustedes pueden ver ya cómo yo lo voy haciendo en realidad paso a paso. Así que yo les recomiendo que se suscriban, den un like y nos vemos en el próximo video.